La violencia que se vive en la casa también se dispara hacia afuera. Parece a mí que si esto significa ser temperamental y defender tu lugar, a mí me parece bárbaro y esto no tiene por qué desembocar en ningún lugar de violencia. Los lugares de violencia suceden porque se entra en un circuito. Es un circuito que empieza cuando yo, con mi historia personal, siendo quien soy, teniendo la historia que tengo, viniendo donde vengo, siento que tengo un deseo, ¿no? Un deseo cualquiera, tengo un deseo. Algo a veces muy lícito, muy permitido, muy válido, muy noble. Pero imaginemos que por alguna razón, porque no sé pedir, porque no sé buscar esto que quiero, entonces sucede que este deseo se frustra, lo que psicológicamente se llama una baja capacidad de frustración. Quiero decir, no soporto que me frustren. No soporto que me frustren. No he aprendido, no he desarrollado, no tengo desarrollada mi capacidad para entender un no o para bajarme de algo que en realidad no sale como yo quiero. Y entonces, en esta frustración, más la baja capacidad que tengo de frustración, termino enojándome. Y en este enojo, entonces, me genera una historia de un desprecio. Un desprecio. Desprecio por la situación de frustración. Y desde este desprecio, entonces, encuentro que el culpable de todo lo que me pasa no es en realidad ninguna otra historia. El desprecio tiene que ver con que quien tiene la culpa no soy yo, sino que en realidad quien tiene la culpa sos vos. ¿Qué te hubiera costado adivinar lo que yo quería? ¿Qué te hubiera costado dármelo ahora mismo? ¿Qué te hubiera costado si en realidad nos conocemos tanto que no hace falta que yo te dijera? Vos sos la mala persona que en realidad no adivinó y no vino corriendo a darme lo que yo necesitaba y por lo tanto, como vos sos la culpable, te mereces un castigo. Este castigo es la violencia. Este castigo, por supuesto, no llega a satisfacer el deseo, porque no es lo que yo deseaba, es otra cosa. Debe ser que no te pegué suficiente, dice el violento. Entonces el deseo se retroalimenta y aparece otra vez. Como no aprendés, esto va terminando en este circuito horrible, que por supuesto aprendí. Es un circuito de violencia que se recicla a sí mismo. Seguir tolerando una situación de violencia sobre uno, pensando que en realidad esta es mi única posibilidad, pensando que en realidad me lo merezco por alguna razón, pensando que el otro tiene derecho, o quizás hasta temiendo que si me quejo, que si me aparto, que si actúo, todo será peor. Es impensable que alguien pueda creer que hay una justificación para que alguien sea violento conmigo. No hay ninguna justificación para que un ser humano ejerza violencia física o de la otra sobre otro ser humano. La historia de que me acostumbré me parece tan terrible que yo quiero que usted se acuerde de esto. Y esto es un hecho real, ¿sabe? Si usted agarra una olla de agua hirviendo y agarra una rana viva y la tira sobre la olla de agua hirviendo, la rana toca el agua hirviendo y salta. Inmediatamente sale afuera y se sale. Pero si usted pone el agua fría, pone la rana dentro y le prende fuego a la olla, la rana no se da cuenta que el agua está por hervir y termina hervida, viva, en la olla. ¿Qué me quiere decir con esto? Que usted se está acostumbrando. ¿Qué me quiere decir? Que le están hirviendo el agua alrededor suyo y que usted está dispuesto a morirse vivo porque en realidad no se enteró de que el agua está hirviendo. ¿De qué me habla? Si usted está siendo un hombre golpeado, una mujer golpeada, un chico golpeado, le aviso que están prendiendo el fuego alrededor suyo. Le aviso para que sepa. Porque en este criterio entonces no importa, bueno, ¿y qué? Entonces, ¿y el violador acaso? ¿El violador no es un tipo enfermo también? ¿Y el corrupto acaso? Pobrecito, en realidad lo acostumbraron a robar y ahora no tiene más remedio que robar. Vamos a comprender a todos los enfermos, a los violadores, a los asesinos, a los criminales, a los delincuentes. Para los demás, para la sociedad, hay que entender que esta es un lugar a donde poner un límite, a donde decir que no. Me parece que hay diferentes niveles y diferentes transgresiones. Y a mí me parece que la violencia física es una transgresión mayor. Y no es porque crea que en realidad sea diferente en sí mismo, ¿no? Porque la verdad que el fin es igual. El fin siempre es humillar, someter, aprovecharse de, valerse de, ser más que. Así que yo digo, a veces la violencia psicológica es el comienzo de otro tipo de violencia. A veces la violencia psicológica es el síntoma de que la olla, esta que digo antes con la rana, está hirviendo. Yo digo, hay una violencia psicológica que es la de los insultos. Lo que sucede en un entorno donde existe algo de violencia es que hay una persona, que la vamos a llamar el agresor, otra persona que es quien en última instancia está recibiendo esta agresión, está la agresión misma de la cual se trata y por supuesto hay un contexto en el cual esto está pasando. Y entender lo que está pasando acá implica entender todo esto que pasa. Porque es cómplice por quedarse acá, aunque más no sea por quedarse acá. Se calla porque cree que se está acostumbrando, se calla porque cree que el precio va a ser mayor, se calla porque está en un contexto determinado, se calla porque hay otros involucrados. Lo que pasa
Lo que pasa es que muy posiblemente y muchas veces viene de un hogar golpeador, aprendió y repite lo que aprendió. Y esto, el contexto, es el contexto de una casa donde la violencia funcionaba y esto es lo que aprendió. Y esta agresión es la manera de demostrar el interés que tiene y que aprendió a demostrarlo así. Aprendió a callarse, aprendió a bajar la cabeza, aprendió a dejarse someter desde otros lugares. Entonces, todo este aprendizaje de todos estos personajes conllevan una repetición de una situación, pero sí acuso a alguien, no importa su patología de ser violento. Y sí acuso a los padres de aquellos que enseñaron a los niños a ser violentos. Y sí acuso a aquellos que enseñaron a los chicos a soportar estoicamente la violencia entre los padres, confrontándose con la propia impotencia de no poder entenderlo y generando historias horribles para el después. No sé con quién estoy hablando. No sé si el otro que me agrede es mi papá, a mi marido, a mi tío, a mi primo. Si el otro me está agrediendo a mí, a su hermano, a su primo, a su pasado, a su historia. Si me habla a mí, ¿a quién le habla? Creo que hay que trabajar seriamente para educar desde la paz y para la paz, pero no solamente desde la paz y para la paz, sino para cancelar la idea de creer que aquellas cosas que no se pueden hablar se solucionan con un golpe, se solucionan con una actitud violenta, se solucionan violando los derechos de otros, ¿no? Esto de ninguna manera sucede así. La violencia es siempre una acción pasional e irracional. No existe la violencia racional. Aunque alguien haga un plan siniestro para ser violento con otro, esto ya es una cosa perversa, no tiene que ver con la violencia. La violencia es siempre la expresión de una historia mal resuelta. A ver si nos entendemos, la violencia es una actitud prepotente. Y la prepotencia es la potencia de los impotentes. Es la potencia de los impotentes. Y por supuesto hay muchas maneras de ser violento, ¿no? Maneras que tienen que ver con lo psicológico. La indiferencia también puede ser una manera de violencia. Claro que puede ser una manera de violencia. A veces es una manera de castigar, y a veces una de las más crueles es el silencio. Creo que la discriminación tiene básicamente una estructura de violencia que está ejercida en el sentido clásico de la palabra desde lo social. Puede ser discriminante, violento y agresivo con alguien por ser diferente, ¿no? Por no reconocer la diferencia que cada uno tiene. Yo no estoy llorando más. A mi amor, te prometo que cuando salgamos acá me voy a romper el culo laburando, pero vamos a tener una re luna de miel. Y eso, obvio. Una re luna de miel. Y sí. Porque vos te la merecés y la verdad que vos no tuviste nada que ver. Y el único pelotudo fui yo. Reaccioné. Te pido 1000 disculpas, pero de verdad, 1000 disculpas. Estaba gordito, ya está. Bueno, no. Se me cae la cara de de hecho, yo lo vergüenza. sé más que nadie que vos sos Se me cae la cara de violento. vergüenza con tus papás, se me cae la cara de vergüenza. Me quiero... No, amor. Sí, de verdad, vos, es una cagada. Ya está, Pichu. Aparte lo van a saber entender. Ya está, porque el 8 está y